Siguiente punto, señora secretaria. Tercero, conocer el informe de primer debate del proyecto de ley orgánica anticorrupción y protección de denunciante. Con su venia, señora presidenta, procedo a dar lectura del texto. Trámite 351910. Quito, 9 de enero de 2019. Oficio número 006-CEP-JEEP-2019. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, presente. De conformidad al artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito por su intermedio al Pleno de la Asamblea Nacional el informe no vinculante para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante, debatido y aprobado por unanimidad en la sesión de 9 de enero de 2019. Atentamente, Marcela Guiñaga Vallejo, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Objeto del informe. Este documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado sobre el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante. Antecedentes. Mediante memorando SAN 2018-3300 de 20 de septiembre de 2018, la Secretaría General de la Asamblea remite a la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado la resolución 472 de 18 de septiembre de 2018, por la cual el CAL califica el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante presentado por el licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República, mediante oficio número T.367-SG-18-0727 de 12 de septiembre de 2018, ingresado en la Asamblea Nacional con trámite 339936. La Comisión, en sesión de 24 de septiembre de 2018, conoció el proyecto de ley del Presidente de la República, calificado mediante resolución 472 de 18 de septiembre de 2018. Mediante resolución 463 de 4 de septiembre de 2018, el CAL calificó el proyecto de ley orgánica para la protección de los denunciantes e informantes de actos de corrupción, informante cívico, presentado por la asambleísta Vilma Andrade Muñoz, el cual se resolvió remitir el proyecto de ley a la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social. Mediante memorando 3547 de 15 de octubre de 2018, la Secretaría General de la Asamblea Nacional remite a la Comisión la resolución del CAL 505 de 10 de octubre de 2018, mediante la cual se modifica los artículos 2 y 3 de la resolución CAL 463, a fin de que el proyecto de ley orgánica para la protección de los denunciantes e informantes de actos de corrupción, informante cívico, pueda ser tratado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Mediante memorando 4027 de 28 de noviembre de 2018, la Secretaría General de la Asamblea remitió la resolución 527 de 22 de noviembre de 2018, mediante la cual se resuelve que la Comisión inicia el tratamiento del proyecto de ley orgánica para la protección de los denunciantes e informantes de actos de corrupción, informante cívico, con el carácter de urgente. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en sesión de 24 de octubre de 2018, conoce la resolución del CAL 505 referente a la calificación del proyecto de ley orgánica para la protección de los denunciantes e informantes de actos de corrupción, informante cívico, presentado por la asambleísta Vilma Andrade Muñoz. La Comisión, en sesión de 5 de diciembre de 2018, conoce la resolución del CAL 527 para que se tramite con carácter de urgente el proyecto de ley orgánica para la protección de los denunciantes e informantes de actos de corrupción e informante cívico, presentado por la asambleísta Vilma Andrade Muñoz. Mediante memorando 4182 de 10 de diciembre de 2018, la Secretaría General remitió a la Comisión la resolución del CAL 541 de 28 de noviembre de 2018, mediante el cual el CAL resuelve la unificación del proyecto de ley orgánica para la protección de los denunciantes e informantes de actos de corrupción, informante cívico, presentado por la asambleísta Vilma Andrade Muñoz, con el proyecto de ley orgánica anticorrupción y protección al denunciante, presentado por el licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente de la República. Observaciones recibidas en la comisión. La siguiente tabla recoge las observaciones recibidas por escrito en la comisión respecto a los proyectos de ley en análisis y será descrita en el acta de la presente sesión. Proceso de elaboración del informe para primer debate. Para contribuir el desarrollo del debate en la comisión, se analizaron las observaciones y propuestas expuestas por parte de reconocidos catedráticos y expertos abogados penalistas del país, así como de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de las asambleístas proponentes de uno de los proyectos de ley que se analiza. Cabe mencionar que por dos ocasiones
ocasiones invitó a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República con el fin de que exponga los argumentos que sustentaron la presentación del proyecto de ley. Sin embargo, no fue posible contar con su presencia. Tabla 1. Resumen de las comisiones generales. La misma será descrita en el acta de la presente sesión. De la misma forma, es importante reflejar las asistencias de los asambleístas miembros de la comisión a las diferentes sesiones, cuya constancia se encuentra en actas y en registro magnetofónico. Tabla 2 se refiere a las asistencias de los miembros de la comisión. La misma será descrita y detallada en el acta de la presente sesión. Análisis de los proyectos. Proyecto de ley orgánica para la protección de los denunciantes e informantes de actos de corrupción, informante cívico. Ámbito material de aplicación de la norma penal, supletoriedad del Código Orgánico Integral Penal y sistema de protección a testigos y víctimas. Si bien el proyecto tiene como objeto establecer las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción en la administración pública susceptibles de ser investigados y sancionados penalmente, es necesario aclarar que toda reforma relativa a la parte sustantiva procesal de la ley penal solo se puede realizar a través de reformas al COIP. La expedición del COIP constituye un avance en la legislación penal ecuatoriana porque abarca, sistematiza y organiza normas jurídicas de carácter punitivo con la finalidad de respetar el principio constitucional de seguridad jurídica expresado en el artículo 82 de la Carta Magna. El agrupar todas las sanciones penales que previo a la creación del Código se encontraban dispersas en una innumerable cantidad de cuerpos normativos de distinto orden jerárquico es un progreso normativo de gran relevancia. Al respecto, el artículo 17 expresa: ámbito material de la ley penal. Se considerará exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este Código, las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otra norma jurídica no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. La creación de normas para penales significaría un retroceso en materia de legislación penal, puesto que el COIP, el único cuerpo normativo encargado de regular las sanciones referentes a la misma, la creación de estas normas nos llevaría a caer nuevamente en una confusión de principios fundamentales y promovería la desintegración del sistema penal. Por otro lado, el artículo 2 del presente proyecto expresa que, a falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará supletoriamente el Código Orgánico Integral Penal y el Reglamento del Sistema de Protección a Testigos y Víctimas. Esta aseveración descontextualiza el orden jerárquico normativo, además de que resulta incompatible con el criterio de especialidad por el cual la normativa penal se encuentra regulada exclusivamente en el COIP. Por lo tanto, así llegase a aprobarse en nuestro ordenamiento jurídico, sería una disposición ineficaz. Sobre el glosario de términos del proyecto. El proyecto de ley prevé un glosario en el que establece la definición de algunos términos. Sin embargo, por técnica legislativa, los glosarios de términos no se deben usar porque en lugar de aclarar pueden confundir y crear duplicidad en definiciones. Por ejemplo, la definición de actos de corrupción se enmarca en la tipificación de varios delitos, es decir, contiene elementos objetivos y subjetivos de tipos penales ya previstos en el COIP, por lo que no procede y vulnera el principio de legalidad. De igual forma, la definición de acto de hostilidad tiene problemas, ya que si se trata de una acción intencional que causa daños, probablemente son delitos o, en el peor de los casos, vulneraciones a derechos que actualmente pueden ser reclamados por las vías procesales y constitucionales correspondientes. Finalmente, existen términos cuya definición es innecesaria porque su significado ya se encuentra determinado en otras normas legales, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Fiscalía, que ya se encuentra en la Constitución. Sobre los artículos relacionados al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el artículo 7 del proyecto sobre los datos e información personal relacionados con las personas protegidas ya se encuentra previsto en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dispone sobre la reserva de estos datos del denunciante. El artículo 8 del mismo faculta a la Fiscalía y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para celebrar acuerdos, convenios o demás instrumentos jurídicos con personas naturales o jurídicas. Esta disposición se encuentra vigente y está regulada en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que prevé la competencia del Pleno del Consejo para celebrar convenios interinstitucionales. Adicionalmente, el artículo 13, numeral 4 de la Ley Orgánica del Consejo le da la competencia al Consejo para requerir de las instituciones del sector público la atención a los pedidos o denuncias procedentes de la ciudadanía, así como investigar las denuncias a petición de parte que afecten la participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social, por lo que la norma propuesta en el proyecto de ley es innecesaria. Además, el Consejo ya está facultado para receptar e investigar las denuncias por supuestos actos de corrupción. Y en cuanto a las solicitudes de medidas de protección a denunciantes, informantes o testigos de actos de corrupción, estas ya se encuentran previstas en el artículo 17 del Reglamento de Denuncias del Consejo de Participación Ciudadana.
denunciantes, informantes o testigos. El proyecto de ley propone establecer como obligación la denuncia por parte de toda persona ecuatoriana o extranjera. Sin embargo, esta obligación podría ser peligrosa, ya que esto hace que cualquier ciudadano responda por delitos propios, es decir, por omitir denunciar, lo cual resulta excesivo y contrario al principio de mínima intervención penal reconocido en el artículo 3 del COIP. Además, la obligación de denunciar actos de corrupción ante la autoridad competente por parte de los servidores públicos es una obligación legal contenida en el artículo 422 del COIP, por lo que el artículo 10 del proyecto sería innecesario. En cuanto al artículo 11, referente a elementos de convicción que deben acompañarse a la denuncia, esta disposición ya se encuentra prevista en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que expresa que se debe acompañar a la denuncia los documentos que la fundamenten. En el artículo 12 del proyecto, referente a la reserva sobre la información que contenga indicios de responsabilidad penal provistos por la denunciante o informante, es necesario aclarar que en estos casos el Consejo en la actualidad tiene la competencia y la obligación de derivarlo a la Fiscalía, así como hacer el seguimiento de los procesos judiciales. Denuncia. El proyecto de ley establece algunas disposiciones referentes al trámite aplicable para la denuncia de los actos de corrupción. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano existen algunas disposiciones referentes a este tema, como ocurre con el COIP en su artículo 421 y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su artículo 14. Del mismo modo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social expidió el reglamento de denuncias del Consejo, en el cual se especifica detalladamente el trámite aplicable para las denuncias por actos de corrupción en su artículo 15. La obligación de una vez receptada la denuncia por el Consejo y luego de la investigación correspondiente, de ser el caso, poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, ya se encuentra en el reglamento de denuncias del Consejo en el artículo 21. La reserva e identidad del denunciante que se propone en el artículo 16 del proyecto también se encuentra regulada en el reglamento de denuncias del Consejo en el artículo 18, que expresa que en ningún caso la presentación de una denuncia de un superior jerárquico sobre actos de corrupción podrá ser interpretada como un incumplimiento de obligaciones contractuales o una falta de lealtad con la autoridad o con la institución que puedan dar lugar a medidas sancionatorias. Esta no procede porque el denunciar ya es una obligación de los servidores públicos. Finalmente, el artículo 20 del proyecto, que manifiesta una sanción para los denunciantes que formulen denuncias o presenten testimonios contra terceros, a sabiendas que los actos no se han cometido, esta resulta innecesaria porque ya existe una sanción para una denuncia que es declarada maliciosa y temeraria, conforme lo tipifica el COIP en su artículo 271. Proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección al Denunciante, presentado por el licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente de la República. Objeto y ámbito de la ley. El proyecto presentado por el Ejecutivo contiene 10 artículos, 2 disposiciones generales, una transitoria, una derogatoria y una disposición final. De los 10 artículos previstos en el proyecto de ley, al menos 8 artículos contienen reformas a distintas leyes, como la Ley Orgánica del Servicio Público, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, en la realidad esta propuesta es un proyecto reformatorio, por lo que llama la atención que el primer artículo de la propuesta se incorpore una disposición en la que se define el ámbito y alcance de la ley, tal como ocurre con las leyes autónomas, es decir, aquellas normas que constituyen un cuerpo legal nuevo que rige por sí misma, no como ocurre con este proyecto, cuya finalidad real es reformar otras leyes. El artículo 2, por su parte, prevé la posibilidad de que el Estado otorgue un beneficio o compensación económica a quienes suministren información precisa, verídica y comprobable que contribuya a la investigación, localización y recuperación de activos obtenidos de manera ilegal, es decir, aquellos bienes que son producto de actividades ilícitas que en la práctica no son otra cosa que delitos previstos en la norma penal. Esta compensación, según el proyecto de ley, no podría superar el 20% del monto recuperado y sería otorgado al cooperador bajo los parámetros establecidos en un acuerdo ministerial a cargo del Ministerio del Interior, es decir, por la función ejecutiva. Al respecto, es preciso manifestar que la Constitución, en su artículo 195, dispone que la Fiscalía General del Estado es la entidad responsable de llevar a cabo la investigación preprocesal, así como de impulsar el proceso penal. Para ello, el legislador, en el Código Orgánico Integral Penal, ha previsto varias figuras que le permiten al fiscalizar a cargo del caso proponer beneficios procesales que faciliten su investigación y la resolución eficaz de los procesos, tal como ocurre con las figuras de la cooperación eficaz o el procedimiento abreviado, que son mecanismos para que el fiscal lleve a cabo una suerte de negociación con el proceso a fin de que proporcione datos, información o en general le permita obtener pruebas o evidencias de su teoría del caso. Valga aclarar que estos mecanismos son instrumentos del fiscal, no derechos del procesado, como en muchos casos lamentablemente se ha tergiversado. Bajo este razonamiento, llama la atención que el proyecto de ley prevé la posibilidad de que una instancia del Ejecutivo sea la que administre y proporcione un beneficio
beneficio económico a quien coopere con información en un proceso o investigación penal que debe ser impulsado por un fiscal y resuelto por un juez, es decir, por la función judicial, lo cual podría acarrear problemas constitucionales de la forma frente al principio de independencia de poderes. Por otra parte, esta comisión considera necesario advertir que para la información de datos suministrados sean verificados o útiles tal como lo exige el proyecto, será necesario que se concluya con el proceso penal y dicha información haya servido de prueba en el mismo, es decir, que el juzgador en su sentencia relate que los datos entregados sirvieron para probar fehacientemente la existencia y la responsabilidad del delito procesado, lo cual podría acarrear problemas de eficiencia de la norma, ya que en la práctica posiblemente el cooperador no proporcionará dicha información hasta recibir el beneficio. Adicionalmente, el artículo 2 de la propuesta contiene un párrafo final en el que se aprecia una extraña contradicción que provoca la inaplicabilidad del mismo que prevé el propio artículo 2, ya que se dispone que el beneficio económico no puede ser entregado a personas que hayan en cualquier grado participado en la comisión de la infracción penal. Esto quiere decir que los autores, coautores o cómplices de la infracción no serían aptos de entregar la información, datos, instrumentos, efectos, bienes o pericias verídicas y comprobables que permitan descubrir la existencia del delito y sus responsables. Esto en la práctica hace inviable la norma, ya que será muy difícil que una persona que no tiene nada que ver con el ilícito conozca de la existencia del mismo, o peor aún, que posee información sobre el ilícito o bienes productos del mismo. Finalmente, se alerta que el porcentaje y mecanismo de compensación económica previsto en este proyecto de ley también se encuentra contemplado en el proyecto de ley de recuperación de capitales presentados por la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, por lo que sería necesario que el Pleno de la Asamblea Nacional decide en cuál de estas dos normas estará previsto el mencionado beneficio, de modo que no exista duplicidad en el ordenamiento jurídico. Sobre este punto, el doctor Ramiro García Falconi, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, en su comparecencia a esta convención manifestó: lo primero que hay que preguntarse es ¿quién es el destinatario de la norma? ¿Cuál es la finalidad de la norma? En este caso son los mismos integrantes mafiosos que intervienen en la comisión de estos delitos. Difícilmente alguien que no haya sido parte de estos grupos corruptos va a poder tener los datos de dónde ubicar la plata generada por la corrupción. Esta ley no tiene problemas de convencionalidad, no tiene problemas de constitucionalidad, pero sí tiene problemas teológicos. No funciona, no va a funcionar porque no genera los incentivos adecuados para que se delate la ubicación de los fondos corruptos. Reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público, traslado y reserva del cargo. El proyecto de ley presenta una propuesta del articulado cuya finalidad es otorgar al servidor público informante la posibilidad para que sea trasladado administrativamente y de forma provisional a un puesto de trabajo del mismo grado jerárquico y con la misma remuneración, o el otorgamiento de una licencia con remuneración por el tiempo que la autoridad estime conveniente, cuando dicho servidor público otorgue información que permita conocer el destino de bienes o recursos provenientes de actos de corrupción. Sobre dicha reforma, los miembros de la Comisión de Justicia señalan que es deber de todo funcionario público denunciar los presuntos delitos que lleguen a su conocimiento, tal como lo dispone el artículo 422 del COIP, puesto que si no lo hace puede incurrir responsabilidad penal por omisión dolosa o por infracción prevista en el artículo 277 del cuerpo legal antecitado. Bajo esta perspectiva, la protección propuesta por el proyecto de ley en la práctica deberá ser otorgada a todos los servidores públicos que tengan conocimiento de una infracción penal relacionada con actos de corrupción, imponiéndose la obligación de presentar la denuncia tal como lo dispone la ley. Sin embargo, de aquello queda la duda de cómo se operaría respecto a servidores públicos que conocen de actos de corrupción en los cuales se encuentren involucrados sus propios jefes y de ellos depende el traslado administrativo o la concesión de la licencia con remuneración. A pesar de que el proyecto dispone que puede ordenarlo el fiscal o el juez, no se explica el trámite administrativo que se tendrá que llevar a cabo para optimizar este traslado. Más si se toma en cuenta que si la persona que lo ordena es el fiscal, se entendería que lo hace en el marco de la investigación y que al ordenarlo podría correr el riesgo de poner en peligro la reserva de la investigación y que la persona investigada rehuya la justicia. Asimismo, queda la duda respecto de cómo se va a ejecutar esta disposición respecto de las máximas autoridades de las entidades o cuando los servidores públicos sean dignatarios de elección popular. Reconocimiento público. La Comisión de Justicia saluda esta reforma por considerarla pertinente, pero principalmente porque dicha disposición fue incorporada por esta instancia legislativa en el proyecto de ley de lucha contra la corrupción aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia y por el Pleno de la Asamblea Nacional, pero que lamentablemente fue vetada totalmente por el presidente de la República, lo cual llama la atención ya que se recoge por parte del Ejecutivo una norma que en su momento consideró como inconveniente en su propia objeción total.
Sin embargo, de aquellos se considera pertinente su incorporación por cuanto esto podría constituir un mecanismo que promueve y motive a los servidores públicos a cumplir con su obligación de denunciar actos de corrupción. Reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo propone reformar el artículo 67 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional referente al objeto y ámbito de la repetición en contra de servidores públicos. En el proyecto se sustituye el párrafo segundo y tercero del artículo 67 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional por los párrafos finales del artículo 11 de la Constitución, es decir, el proyecto del Ejecutivo transcribe lo previsto en la Constitución. Adicionalmente, se cambia el párrafo final del artículo 67 para modificar el plazo de prescripción de la acción de repetición de 3 a 4 años. El proyecto no se sustenta la razón para dicho incremento. En tal virtud, esta comisión considera que aunque la reforma no aporta en nada nuevo, ya que el texto modificatorio se encuentra previsto en la Constitución, es posible proceder con la incorporación en dicho texto en el artículo 67. Por otra parte, el proyecto presenta una reforma al artículo 71 referente al trámite judicial de la acción de repetición con la finalidad de incorporar una remisión al Código Orgánico General de Procesos para que en caso de desconocer el domicilio de las personas que deben ser citadas al proceso judicial, se proceda con la citación por los medios de comunicación conforme dispone el artículo 56 del COGEP. En el mismo sentido, se modifica el artículo 72 referente a la sentencia en los casos de la acción de repetición, en donde también se incorpora la remisión al Código Orgánico General de Procesos para que se aplique el trámite de ejecución de las sentencias previstas en este cuerpo normativo. Aunque la Comisión considera que dichas modificaciones no conllevan problema técnico alguno, las mismas no aportan en nada a la finalidad del proyecto del Ejecutivo referente a la lucha contra la corrupción, tomando en cuenta que la acción de repetición procede, conforme lo determina el artículo 11 de la Constitución, cuando el Estado ha debido hacer una erogación económica producto de la acción u omisión que comentan los funcionarios públicos, concesionarios o delegatarios estatales que produzcan una vulneración de los derechos de un particular producto de la falta o deficiencia de prestación de un servicio público. Es decir, la acción de repetición no constituye una vía efectiva para reparar al Estado cuando el mismo ha sido víctima de actos de corrupción. Para ello existen otras vías idóneas previstas en la legislación penal, como es la reparación integral o el comiso de bienes previstos en el Código Orgánico Integral Penal. Al respecto, la catedrática universitaria doctora Beatriz Rodríguez en su comparecencia se manifiesta: la repetición solo puede darse por violación a derechos fundamentales y no tiene nada que ver con la lucha anticorrupción. Estaríamos frente a un vicio de inconstitucionalidad. Hay las vías necesarias. En el mismo sentido, el catedrático doctor Pablo Encalada señala: el derecho de repetición del Estado es la posibilidad de accionar contra personas por las cuales tuvo que pagar por haberse determinado alguna responsabilidad. En nada tiene nada que ver con la corrupción, en nada, porque cuando se determina la responsabilidad penal de una persona funcionario en la sentencia ya se establece la indemnización que debe pagar. Es parte sustancial de la sentencia. Que se incluya el derecho de repetición denota que no hay conocimiento de quién redactó la ley, y segundo, que no va a servir de nada para combatir la corrupción. Reformas al Código Orgánico Integral Penal. Cooperación eficaz y suspensión condicional de la pena. El Código Orgánico Integral Penal prevé en su artículo 491 el mecanismo de cooperación eficaz, que constituye una herramienta que puede utilizar el fiscal para llegar a un acuerdo con la persona procesada para que éste entregue información que permita el esclarecimiento e identificación de los responsables de un hecho ilícito. El proyecto de ley pretende incorporar a continuación del texto transcrito la siguiente frase: así como la información que permite identificar el destino de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean producto de la actividad ilícita. La Comisión de Justicia considera que el texto propuesto no aporta en nada a mejorar la redacción del vigente artículo 491 del COIP, ya que la actual redacción claramente dispone que esta figura es utilizada para obtener información, datos o bienes que permitan el esclarecimiento de los hechos. Es decir, en la actualidad ya se puede utilizar esta figura para identificar el destino de los bienes o dineros que son producto de un ilícito. Incluir el texto propuesto supondría reanudar en la ya vigente. Por otra parte, el proyecto también plantea incorporar un párrafo adicional al artículo 493 del COIP referente a los beneficios de la cooperación eficaz, en el que señala que uno de los beneficios de la cooperación eficaz para las personas que suministran información sobre el destino o localización de los bienes sería el poderse acoger a la suspensión condicional de la pena. Al respecto, es necesario aclarar que en la actualidad los beneficios de cooperación eficaz están supeditados a la veracidad y utilidad de los datos suministrados por parte de las personas procesadas. Para que el fiscal pueda demostrar
demostrar su teoría del caso. Estos beneficios suponen la propuesta que le haría el fiscal al juzgador para que se aplique una reducción en la pena de hasta un máximo del 10% del mínimo previsto en el tipo penal. Cabe resaltar que el fiscal propone dicha reducción, pero depende del juzgador acogerla o no. La cooperación eficaz es una técnica especial de investigación y en consecuencia el fiscal llega al acuerdo en la fase en la que aún es posible llevar a cabo la investigación, es decir, hasta antes de que el fiscal formalice su acusación y presente las pruebas y evidencias que le permitirían demostrar su teoría del caso en la fase del juicio y allí solicitar la reducción de la condena en los términos previstos en el artículo 493 del COIP. Por su parte, la suspensión condicional de la pena es el mecanismo que le otorga la posibilidad a la persona sentenciada de suspender la ejecución de la pena privativa de libertad siempre y cuando concurran algunos requisitos como que la pena no supere los 5 años de privación de libertad, que la persona no tenga vigente otra sentencia o proceso penal en su contra, que los antecedentes de la persona sentenciada sean indicativo que no es necesario ejecutar la pena, que el delito por el que ha sido sentenciada no sea contra la integridad sexual y reproductiva o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. En tal virtud no es técnicamente posible mezclar las figuras de la cooperación eficaz y la suspensión condicional de la pena, ya que operan en momentos procesales distintos y sus objetivos son diferentes, ya que la cooperación eficaz es una técnica especial de investigación, mientras que la suspensión condicional de la pena es una salida alternativa a la privación de la libertad cuando la persona acusada ya ha sido sentenciada. Al respecto, el catedrático universitario Dr. Nicolás Salas señala: como la regulación de la cooperación eficaz es incipiente, los fiscales hacen interpretación libre de cuándo y cómo ejercer la cooperación eficaz. Si se suma a esta interpretación abierta el tema de entregar información, lo que se va a hacer es agravar e incrementar los problemas. Se quiere mezclar la suspensión condicional con la cooperación eficaz. Este sistema puede desnaturalizar las dos instituciones que no están definidas claramente en el proyecto. Cooperación eficaz y suspensión condicional. A título de recuperar estos bienes se podría terminar premiando a testaferros. Decisión por el Pleno de la Asamblea Nacional. La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado ha considerado pertinente poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley remitido por el Presidente de la República a fin de que sea el órgano máximo de decisión el que resuelva sobre la pertinencia del mencionado proyecto de ley, tomando en cuenta los argumentos y análisis técnicos consignados en el presente informe. Resolución: por las motivaciones constitucionales y jurídicas expuestas en la sesión del 9 de enero de 2019, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional resuelve aprobar el informe para primer debate de la Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante con 11 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Asambleísta ponente Marcela Guiñaga Vallejo, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Certificación: siento como tal que el informe para primer debate de la Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante fue debatido y aprobado en el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado en 5 sesiones. Quito, 9 de enero del 2019. Lo certifico abogada Raiza Vargas Secaira, secretaria y relatora Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Hasta ahí el texto del informe, señora Presidente. Gracias.